Padre Santo, te adoramos, te damos gracias, Señor. Permítenos deleitarnos en tu palabra y venir a ella con un corazón sincero, un corazón dispuesto a escuchar el mensaje, y líbranos de todo aquello que pudiese, Señor, intervenir en lo que tu palabra nos quiere hablar. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, gracias por conectarse una vez más al estudio de Apocalipsis. Vamos ya por el capítulo 7 y vamos a proceder a leer el texto de estudio del día de hoy. Vamos a empezar leyendo desde el capítulo 6, pero no todo, por supuesto. Vamos a leer el verso 17 del capítulo 6. Continuaremos el capítulo 7 leyendo hasta el versículo 8. Ese será el texto de estudio de la noche de hoy. Dice así entonces la palabra de Dios: porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. De la tribu de Judá fueron sellados 200,000, de la tribu de Rubén 200,000, de la tribu de Gad 200,000, de la tribu de Aser 200,000, de la tribu de Neftalí 200,000, de la tribu de Manasés 200,000, de la tribu de Simeón 200,000, de la tribu de Leví 200,000, de la tribu de Isaacar 200,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. El tema del sermón se llama: solo Dios puede hacer que alguien pueda sostenerse en pie en el gran día final. Solo Dios puede realizar tal proeza, solo Él. En Apocalipsis capítulo 6, en el último verso, vemos la siguiente pregunta: porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Vimos en el capítulo 6 que los moradores de la tierra no dirán en aquel día: Señor, perdónanos, nos arrepentimos. No, dirán a los montes: cáenos por encima, escóndenos, porque ha llegado el día de la gran ira del Cordero. Y vimos cómo los moradores de la tierra son los que aborrecen a Dios, aborrecen al Hijo de Dios, aborrecen la palabra de Dios y aborrecen el pueblo de Dios. Esos son los que moran en la tierra. Y vimos es una respuesta negativa a esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse? Bueno, ellos no. Este capítulo 7 es un interludio que nos va a dar una respuesta positiva a esa pregunta: ¿y quién podrá sostenerse? Para los que nos gusta la música, un interludio es aquella parte que está entre una estrofa y el coro, entre otra vez otras estrofas y el coro, ese espacio entre ellas, la cual muchas veces hay un solo de guitarra, un solo de instrumentos, qué sé yo. Hay un espacio para prepararnos para más estrofas. Eso es un interludio en cuanto a lo que es música. Esto es más o menos lo que estamos viendo acá. Entre los sellos hay un interludio que, para continuar con el sello en el capítulo 8, el 7º sello. Acá vamos a ver un interludio, algo que está pasando. Esta es una respuesta que da Juan a esa gran pregunta: ¿de quién podrá sostenerse? Pero en este caso va a ser una respuesta positiva. Respuesta positiva. Y siempre tengamos en cuenta que este capítulo también es muy importante para los hermanos del Asia Menor, para las hermanas iglesias del Asia Menor, que estaban siendo perseguidas, ultrajadas, violentadas por estos gobiernos hostiles, paganos. Ellos estaban en estado de indigencia, estaban siendo llevados a la cárcel, muchos habían muerto por causa de Cristo, etc. Entonces, este capítulo es muy importante para ellos. Esta carta, este capítulo, este libro fue escrito para ellos. Todo, en su totalidad.
y para todas las iglesias hasta que Cristo venga, por todas las edades. Este capítulo tiene un importante mensaje para cada uno de nosotros. Ellos habían sido alcanzados por el Evangelio. Ellos estaban también pasando por este tipo de persecuciones. ¿Ok? Ahora, todo ese tipo de desastres, como vimos en el capítulo 6, hambres, pestes, guerras, terremotos, todo ese tipo de cosas, la iglesia siempre las ha vivido. Desde que Cristo vino hasta que el Cristo regrese, estamos como iglesia en gran tribulación. Lo que pasa es que de este lado del mundo, aquí en Occidente, no hemos tenido la persecución que en este momento se está dando allá en el Oriente. Países como Corea del Norte, Afganistán, Vietnam, y muchos países del África como Nigeria, están los cristianos siendo muy perseguidos. Ahora, ¿quién podrá sostenerse? Bueno, solo Dios puede hacer que muchos puedan sostenerse en ese día, y eso es lo que vamos a abordar con la ayuda del Señor el día de hoy. Primer encabezado de la noche, y solo tendré dos porque el sermón se va a dividir en dos partes. Capítulo 7, el versos del 1 al 8, y de hoy en 8, si Dios lo permite, veremos del versículo 9 en adelante. El primer encabezado de la noche se llama Dios soberanamente cuida de los suyos. Dios soberanamente cuida de los suyos. Y dice el verso 1 que vamos a leer de nuevo. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esta visión, una vez más, no debe interpretarse de manera literal, sino simbólica. Dice después de esto. Ahora, Juan no está diciendo que estos eventos son cronológicos. No son cronológicos, esto es un interludio. Pablo no está diciendo, y pasó aquello, ahora pasa esto, para pasar luego lo otro. Es simplemente un interludio. Pablo está diciendo, después de aquella visión vi esta, pero no hay ningún sentido, no encontramos ninguna prueba sustentable en la escritura que nos diga que eso es un evento cronológico. Muy bien, se debe interpretar también de manera simbólica. Una vez más, a las iglesias del Asia Menor, todos los capítulos le iban a traer a ellos, recuerden, fortaleza, ánimo, consuelo, esperanza, y les aumentaría la fe y la perseverancia. Y este capítulo no es una excepción de eso. Era muy importante para ellos lo que iban a leer con este capítulo. La razón de este interludio, mis hermanos, una vez más, es proveer esa respuesta a los hermanos del Asia Menor. ¿Quién podrá sostenerse en ese día de la ira del Cordero? Y esta respuesta fue para el consuelo aún de Juan mismo, que estaba en la isla de Patmos, sufriendo por causa de Cristo y por el testimonio de Cristo. Igualmente los hermanos en Asia Menor. Los hermanos, de hecho, hoy en día en el Oriente que están sufriendo, libros que aman son el Apocalipsis y Daniel, porque son libros que hablan de injusticias y de sufrimiento y de cómo Dios concede la victoria al final. Son libros de victoria. El pueblo de Dios es consolado porque en Cristo Jesús tiene la victoria final. Ahora, estos ángeles, ¿qué están haciendo ahí? Están en los 4 puntos cardinales. Algunos ateos dicen que se agarran de ahí para decir que los cristianos creemos que la tierra es plana. Mentira, esto es simbólico. A Juan se le está extendiendo la tierra como cuando usted extiende un mantel en el césped para hacer un picnic. Así se le está extendiendo la tierra a Juan para que pueda ver todo el cuadro en una sola mirada. Y vea 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra, norte, sur, este, oeste. ¿Qué están haciendo ahí sus ángeles? Bueno, están deteniendo a los agentes destructivos que Dios enviaría a la tierra. Eso es lo que están haciendo. Y se le presenta una tripleta: el cielo, el mar y los ángeles, el cielo, el mar y los árboles. Eso es un lenguaje simbólico para decir toda la creación de Dios. ¿Y quiénes son esos ángeles? Bueno, Zacarías capítulo 6. Recordemos que la Biblia se interpreta con la Biblia. El Antiguo Testamento va a interpretar el Nuevo y con el Nuevo interpretamos el Viejo. La Biblia es consistente. Esa es una de las reglas de hermenéutica. Y el libro Apocalipsis
No es un libro fácil de interpretar y por eso debemos apoyarnos muchísimo en la misma escritura para poder hacer una buena hermenéutica. Zacarías capítulo 6 dice así: alcé de nuevo mis ojos y vi 4 carros que salieron de entre los montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, del tercer carro caballos blancos y del cuarto carro fuertes caballos pintos. ¿En dónde fue que vimos caballos? Exacto, en el capítulo 6. O sea, está refiriéndose a los jinetes del Apocalipsis, del sexto sello, de los sellos anteriores, perdón. Continúa diciendo Zacarías capítulo 6, ahora vamos por el verso 4. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son esos, Señor mío? Y el ángel me contestó: esos son los 4 vientos del cielo. Ven, la misma visión, 4 vientos del cielo, que salen después de presentarse ante el Señor y de toda la tierra. Con uno de ellos salen los 4 caballos negros hacia la tierra del norte, los blancos salen tras ellos, mientras los pintos salen hacia la tierra del sur. Briosos salían los caballos, impacientes por ir a recorrer la tierra. Y el ángel dijo: vayan, recorran la tierra. Y recorrieron la tierra. Los 4 ángeles son entonces los 4 jinetes del capítulo 6. Una vez más, podemos reforzar que este capítulo 7 no está en orden cronológico. Este interludio, entonces, es lo que sucede antes de que sean abiertos esos sellos y los jinetes recorran toda la tierra. Y como ahora lo dice el lenguaje simbólico, los 4 vientos que entonces te traerían pestes, hambre, muertes y guerras. Muy bien, a esos 4 ángeles, bueno, ellos no eran autónomos, no podían actuar con libertad deliberada. Ellos no podían operar deliberadamente, no. Los ángeles están bajo el control de aquel que está sentado en el trono. Dios en esta visión comunica que Él tiene un cuidado especial por su pueblo. Hemos visto cómo Dios gobierna todos los eventos de la tierra, tiene control de absolutamente todo lo que sucede debajo de su trono. Y como lo vamos a leer en el verso 2 y 3, estos versos que siguen no son la excepción en cuanto al gobierno soberano de Dios. Y eso me lleva al segundo encabezado. Dios soberanamente marca a los suyos. El primero, Dios los protege, porque Dios está diciéndole a estos seres: un momento, hay una tarea que hacer, hay gente mía, la cual van a identificar, tienen un sello, y ahora vamos a ver cómo Dios soberanamente los marca. Dios es el que hace la acción. Y vemos en el verso 2: también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Note esa frase, amados hermanos: se les ha concedido. Se les ha concedido. Esta frase se encuentra en voz pasiva. O sea, es Dios quien está concediendo. Dios es el que tiene el control, Él es soberano. Ahora ellos iban a ser útiles para propósitos soberanos de Dios, el diseñador del plan redentor del pecador. A estos ángeles del capítulo 7 se les concede cosas, pero ese daño que ellos ocasionarían, ese alcance tendría un límite establecido por Dios, quien está sentado en su trono. Dios provee también, mis hermanos, un sello. Este ángel que sube del este, o sea, de donde sale el sol, eso quiere decir bendición. Yo no tengo duda de eso. Este ángel es un ángel de bendición. La principal razón es porque trae ese sello del Dios vivo. Y antes de entrar en detalle a esto, recordemos cuán importante era el sello. Los hermanos destinatarios del Asia Menor iban a entender muy bien por medio de este simbolismo lo que Dios va a decir. Ahora, Dios usa el lenguaje simbólico de un sello. Ese sello es muy significativo en esos tiempos porque se usaba muchísimo con la correspondencia real. El rey tenía un anillo el cual marcaba los rollos, produciendo relieve, y la tinta
iba a hacer que eso se hiciera un sello en los papiros y solo el destinatario podía abrirlo. Entonces, cuando un rollo o papiro llegaba a los gobernadores del reino, por ejemplo, los gobernadores podrían saber que ese documento tenía autoridad real, porque venía marcada con ese sello real. Ese sello autenticaba su procedencia. Venía al verlo, oh wow, esto es procedencia real, viene del rey, es un documento importante. Y el sello también aseguraba que fuese el destinatario el primero en leer el contenido del documento, ya que si alguien lo abría, era notorio que alguien ya había leído el contenido. Entonces, si alguien abría ese rollo, iba a estar en graves problemas. Pero sobre todo, ese sello daba a entender, en este caso, que los sellados eran propiedad de Dios. Dios tenía el título de propiedad de las almas de los sellados. Por eso es importante ver entonces este lenguaje, identificarlo en la Biblia y asociarlo con la regeneración, con la salvación de aquel que está muerto en delitos y pecados. Ellos son sellados. Y ahorita vamos a irlo viendo en detalle. Pero por ahora sirvámonos de la Escritura para ver cómo Pablo usa este simbolismo del sello para hablarle a sus destinatarios. En 2 Timoteo 2:19, Pablo le escribe a Timoteo: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y que se separe de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Te conoce el Señor? ¿Eres del Señor? ¿Has sido sellado por el Señor? Si es así, entonces apártese de iniquidad, apártese del pecado. Porque si usted es del Señor, entonces usted está mencionando su nombre. Pablo usa esta metáfora también para hablarle a los hermanos de Éfeso. En Efesios 1:13, en Él, o sea, unido a Cristo. Algo que Dios hizo antes de la fundación del mundo, que usted puede leer en el contexto de Efesios capítulo 1. También ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él, unidos en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted lee el capítulo 2, va a ver en detalle cómo funcionó eso. Va a ver que dice que Cristo les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. El Dios vivo, por eso Juan le llama a Dios, lo describe con este adjetivo calificativo, vivo. Dios es un Dios de vivo que da vida a muertos. En Efesios 4:30, Pablo les dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Fueron sellados. 2 Corintios 1:22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. El que es de Cristo ha sido sellado, por eso no entristezca al Espíritu Santo, no peque, huya del pecado, huya de la inmoralidad, huya de aquello que ofende a Dios. Sométase a sus mandamientos, porque ha sido sellado. Este sello es también simbólico, no lo olvidemos, es simbolismo. Es una metáfora que se está usando para que los destinatarios entendieran que ellos eran posesión de Dios. Dios tenía el título de propiedad de cada iglesia y de cada miembro genuino de la iglesia. El sello, autentifica que somos propiedad del Rey de Reyes, Señor de Señores, y también nos garantiza protección, porque somos del Rey. Es lo que Dios le está diciendo a los ángeles: esos son míos, cuidado en el día del juicio final, porque esos son míos, son sellados. El sello hace que Dios tenga un cuidado especial ante los juicios de los sellos abiertos, ya que nosotros somos el Israel de Dios, somos en especial tesoro. Ahora, veamos nuevamente cómo en el Antiguo Testamento encontramos una escena muy parecida a lo que estamos leyendo. En Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 nos va a ayudar a entender y a traer luz aún más a lo que estamos estudiando. Dice Ezequiel capítulo 9. Entonces Dios gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano.
Entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escriba en la cintura. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba en la cintura. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellas. Pero oí que a los otros les dijo, pasen por la ciudad en pos de él, y hieran, no tengan piedad, su ojo no perdonen, maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio. Pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Entonces les dijo: profanen el templo y llenen los muertos los atrios. Salgan, y salieron y fueron hiriendo por la ciudad. Vemos aquí la misma escena. Antes de que vengan los verdugos con los juicios, Dios le está diciendo: hey, aquí va a haber gente sellada, y con esos hay una protección divina. No está diciendo el texto que los cristianos no vamos a pasar por persecuciones, hambres, guerras, desastres naturales, violencia, cárceles y muertes, porque los hermanos en la iglesia del Asia Menor estaban sufriendo todo eso. Lo que Dios está diciendo es que para con ellos hay un cuidado especial de parte de Dios. Ellos tienen la victoria asegurada, y lo que Dios está diciendo a ellos es que ellos iban a poder sostenerse en el día del juicio final. ¿Por qué? Porque iban a estar vestidos con la ropa de Cristo, lo cual vamos a estudiar más adelante en los versículos de 9 al 11, de 9 en adelante. El contexto de Ezequiel también tenemos a un Israel étnico lleno de todo tipo de abominaciones e idolatrías. Ellos adoraban incluso al sol. Como hemos hablado en previos mensajes, la idolatría es una de las razones por las cuales Dios está airado. Es por la idolatría. Como dijo alguien por ahí, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Más adelante Dios le dice a Ezequiel en detalle lo que el sello del Dios vivo hace. Ezequiel 11, del 19 al 20. El pueblo está tan metido en la idolatría, tan alejado de Dios en su corazón, que la única forma de Dios salvar a algunos es haciendo lo que dice en el verso 19 y 20 del capítulo 11 de Ezequiel. Yo les daré un solo corazón, pondré mi espíritu nuevo dentro de ellos, ese es el sello. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. En una conferencia de prensa que se hizo ayer, un abogado constitucionalista dijo: vamos a ir a Cartago para que la negrita tenga misericordia de los niños. Es por ese tipo de pecados que Dios está airado contra Costa Rica y contra todos los pueblos. En lugar de ver que Dios está airado con Costa Rica, que deben arrepentirse de sus idolatrías, inmoralidades, de su materialismo, indiferencia, de cómo menosprecia a la iglesia de Dios, los cultos de Dios, por estar afanados en otras cosas e idolatrando otras cosas, en lugar de arrepentirse, van y buscan refugio en una piedra. En lugar de adorar al creador de la piedra, la buscan volar por todo el país a la piedra, cuando deben doblar rodillas y pedir perdón al creador de la piedra y de ellos mismos. Por ese tipo de cosas es que Dios está airado con Costa Rica. Por ese tipo de cosas. Hoy en día muchas personas corren a vacunarse ellos mismos porque se aman a ellos mismos sobre todas las cosas. O algunos no quieren vacunarse porque se aman a ellos mismos sobre todas las cosas. Hoy en día quieren vacunar a niños porque aman a los niños más sobre todas las cosas, o no quieren vacunar a niños porque aman a los niños sobre todas las cosas. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos, una fábrica de ídolos. Este ángel tiene autoridad, pero ¿cuál es la orden que les da a los otros ángeles? Veamos el verso 3. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente
a los siervos de Dios. Ojo la orden, no hagan daño. Dios está actuando soberanamente sobre esas criaturas, esos ángeles, y está dando la orden por medio de este ángel y les está diciendo, no hagan daño. Oigan, hay que hacer una cosa aquí muy importante, y es sellar. Y llama a los que van a sellar siervos. La palabra siervo es redimidos o esclavos. Esos esclavos son súbditos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos son propiedad de Dios. Dios tiene el título de propiedad de sus almas. Son de Dios. Iban a ser sellados. ¿Para qué? Para que pudieran sostenerse en el día final. Esa es la respuesta. Este capítulo 7 es una respuesta positiva a esa pregunta. ¿Quién podrá sostenerse? Bueno, los que Dios les ayude a sostenerse, los que iban a ser sellados, redimidos, santificados, adoptados, justificados, perdonados, lavados con la sangre del Cordero. Se les iba a dar el sello, el Espíritu Santo. En otras palabras, esos sellados son los que van a estar de pie en aquel día grande y temible, el gran día del juicio final. Una vez más, mis hermanos, a la iglesia se le dio la comisión de ir y predicar a Cristo. Todos estos sellados están contados. Dios sabe exactamente el número de ellos. Exactamente por el número de ellos y sus nombres completos, por esas personas Cristo murió. Y la forma de que lleguen a la verdad, a la luz, sean sellados, es cuando la iglesia vaya y les predique. Entonces Dios en su soberanía ejecutará ese sello en ellos. Ese Dios vivo les dará vida a ellos para que puedan en sus mentes tener presente ahora el obedecer y honrar al Creador de sus vidas y de sus almas, al Salvador de sus almas. ¿Cuántos de esos sellos? ¿Cuántos van a ser esos sellados? Bueno, los versículos siguientes nos van a dar los números. Pero si venimos hablando de que el Apocalipsis debemos interpretarlo de manera simbólica, no podemos interpretar esos números de manera literal. Vamos a proceder a leer del verso 4 al 8. Oí, note el verbo en pasado, el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados. De todas las tribus de los israelitas, de la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Los testigos de Jehová interpretan esto literal. Ellos decían en el año 1900 que ya estaban los 144,000 sellados. Luego empezaron a decir que el resto que vienen a la fe de los testigos de Jehová son la multitud que habla el versículo 7 en adelante, después de esos versos en adelante. Muchos hermanos dispensacionalistas, los cuales queremos mucho y respetamos y son nuestros hermanos, interpretan esto de manera literal también. Vamos con la ayuda de la Escritura a poder refutar esto. Yo creo que esto no es literal sino simbólico. Veamos una vez más que Apocalipsis se interpreta de manera simbólica. Apocalipsis 1:3 dice: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Las profecías se deben interpretar de manera simbólica. Cuando hablamos del Espíritu Santo, por ejemplo, muchas veces en algunas líneas del Apocalipsis hablamos de que el Espíritu Santo narra el relato de la palabra de Dios en Apocalipsis, describiendo el Espíritu como los 7 espíritus. Nosotros aclaramos que no, la deidad no son 9 personas, 7 espíritus más Dios Padre y Dios Hijo, son 3 personas. Entonces los 7 espíritus es un simbolismo de la perfección, de una de las perfecciones del Espíritu Santo, que Él es completo en sí mismo, igual que Dios Padre, igual que Dios Hijo, son uno, pero no son 7, eso era un simbolismo. Entonces igual aquí tenemos números y entonces debemos también apoyarnos en la sana interpretación de un libro profético de que esto es simbólico. Ahora, ¿son judíos literalmente estos? ¿Tiene Dios un pueblo judío? ¿Tiene Dios otro pueblo que es la iglesia? ¿O
La Biblia habla de que el Israel de Dios es un Israel espiritual. Pablo interpretó eso así, hermano Wilmer. Bueno, vamos a ver cómo lo interpretó Pablo. Vamos a Efesios capítulo 2, versos 14 al 16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero si usted tiene la Reina Valera o la de las Américas, igual dice lo mismo. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente ya que me gusta cómo ella lo expone. Dice, Efesios capítulo 2, versos del 14 al 16. Pues Cristo mismo ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, subraya eso, un solo pueblo. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y hostilidad que habita entre nosotros, esa hostilidad quedó destruida. Pablo también se lo dijo a los hermanos en Roma, la carta a los Romanos capítulo 10 verso 12, porque no hay distinción entre judío y griego. Repito, no, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para con todos los que le invocan. Pablo se lo dijo a los hermanos en Galacia, Gálatas capítulo 3 verso 28. No hay judío ni griego. Note otra vez la misma palabra. No hay esclavo ni libre. Otra vez. No hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. La misma idea. Un solo cuerpo. Colosenses 3:11. Pablo le escribió la misma doctrina a los hermanos en Colosas. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ya no hay distinción, no hay dos cuerpos, no hagan grupos, es solo uno. Y una de las citas muy hermosas que aclara muchísimo esto, Romanos capítulo 2 versos del 28 al 29. Pablo espiritualizando al verdadero Israel. Dice también, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, el sello. Dice, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. O sea, Pablo está espiritualizando al verdadero Israel. Él dice, no son esos judíos étnicos, los que vienen de genealogías judías, los que son los verdaderos judíos delante del Padre. No, son los circuncisos del corazón. Los que, como dijo Ezequiel en el capítulo 11, son los que Dios ha hecho la operación y les ha quitado el corazón de piedra y les puso un corazón de carne. Tanto judíos como gentiles, esos son el verdadero Israel. Esos son el verdadero Israel. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, la promesa que Dios le dijo a Abraham. Y en él, en Cristo. Entonces había un solo pueblo. Desde Abraham ya se venía diciendo, todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en él. Judíos y no judíos, un solo pueblo, redimido por la sangre del Cordero. Queda probado que Pablo interpretó a Israel de Dios como de una manera espiritual y no étnica. Jesús mismo habló acerca de los gentiles, sobre cómo ellos serían traídos para formar parte de un solo pueblo, un solo redil del Israel espiritual vivo. San Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, los gentiles. Esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Cristo tiene solo un redil, solo un pueblo, y está formado tanto por judíos redimidos como por gentiles redimidos. Además, en el texto que estamos leyendo se les llama siervos. Como dijimos, serán esclavos, los redimidos, los súbditos del Rey de Reyes. Todo aquel que se le ha hecho la circuncisión en el corazón, ahora busca agradar a Dios y no a la gente. Es súbdito
del Rey de Reyes. Apocalipsis 1:1 también dice: esta es una revelación de Jesucristo, la cual le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. O sea, en Apocalipsis 1:1 vemos que Apocalipsis capítulo 7 eran las cosas que también debían suceder pronto. Apocalipsis capítulo 7 no es en ninguna manera, lo está explicando la palabra de Dios, que es un espacio de 7 años donde habrán 144,000 judíos sellados, donde van a estar predicando las buenas nuevas. No lo está diciendo. Aquí está diciendo que esto es una respuesta a la pregunta anterior: ¿quién podrá sostenerse? Son los redimidos de Dios, los sellados en el día del juicio, esos podrán sostenerse en pie. Les llamó siervos, esclavos, súbditos del Rey de Reyes. Nuevamente tengamos en cuenta que estas iglesias del Asia Menor estaban formadas por judíos y gentiles. Era una segunda generación de cristianos. Ya habían entendido que no había brecha entre judíos y gentiles. Más bien en algunas, como vimos, los mismos judíos pensaban que rendían culto y honraban a Dios persiguiendo a la iglesia. Y Dios le dice: yo le mostraré a esos judíos que es a ti a quien amo. Apocalipsis también 14:3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía comprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra, o como dice la Reina Valera del 60, redimidos. Eran gente redimida, gente por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Y no hace una distinción entre estas gentes. Está hablando de un grupo específico de gente, pero que no son específicamente 144,000, sino que esto es simbólico. Y ahorita vamos a entrar al detalle numérico. Ahora, Dios sí asegura, mis hermanos, que todos los hombres que estemos pasando por problemas, todo opera para bien. Romanos 8:33 al 37. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos muertos todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, la Biblia es clara: los cristianos van a pasar por momentos de prueba, de persecución, de injusticias por causa de Cristo. Los destinatarios en Roma estaban así, pasando por problemas, estaban en Roma. Los destinatarios a los cuales Pedro les escribe estaban pasando por persecuciones. Las iglesias del Asia Menor no eran la excepción. Todavía en el año 90 estaban pasando por persecuciones graves, comidos por bestias, llevados al Coliseo Romano, llevados a la cárcel, muertos en hogueras, etc. Lo que Dios les está diciendo es que entre todo esto, de todas estas persecuciones que ustedes están pasando, ustedes van a poder estar de pie en el día final. ¿Quién podrá sostenerse? Los que han sido sellados por el Dios vivo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Además, pronto llegaremos al capítulo 13, pero les adelanto el verso 7, la parte A, y el verso 10, la leo en la Nueva Traducción Viviente. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. No dice los 144,000, dice el pueblo santo, y conquistarlo. Todo el que está destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. ¿Por qué Dios iba a permitir que en el tiempo de este dominio de la bestia, de la persecución del anticristo, el pueblo esté siendo perseguido? Bueno, hay un propósito. Y lo sigue diciendo en el verso 10. Eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Esto lo iban a leer los hermanos en la iglesia de la Asia Menor. Y les decía así: hey, ustedes están donde está el trono de Satanás. ¿Ven cómo los están persiguiendo? Bueno, deben confiar y soportar. Confíen en medio de la prueba. Permanezcan fieles, tengan paciencia. Es parte de las cosas que Dios usa para formar el carácter de Cristo en los siervos suyos. Mis hermanos, ahora veamos con detalle
la información que se nos da de las tribus. Hay interesantes detalles en las listas. Vamos a compararla con las listas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el número 1 en la lista era Rubén. ¿Por qué Rubén? Porque él era el primogénito. Siempre en las listas usted va a ver primero Rubén. En la lista de Apocalipsis vemos de primero Judá. ¿Por qué Judá? Bueno, Jesús era de la tribu de Judá, Él es el león de Judá. Está diciendo que todos los que van a poder sostenerse en pie es porque el león de Judá. Él es la tribu en la cual viene el Redentor. Entonces está mostrando la grandeza y la victoria de Jesús. ¿Ven? No es una cuestión étnica, sino espiritual. Ahora, Leví está ausente en la mayoría de las listas del Antiguo Testamento porque Leví era la tribu sacerdotal, la que iba a estar sirviendo en el sacerdote, y no estaba incluida en las listas porque las otras tribus debían servirle a Leví, ayudar al mantenimiento del cuidado del templo que ellos hacían, ayudándoles a ellos, dándole a ellos los diezmos, etc., para ese fin. Entonces, pero Leví sí está acá. ¿Por qué? Porque tiene que ver entonces con los hijos de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces eso se trata de no una tribu étnica, sino del Israel espiritual, que ya Pablo nos dijo que así se interpretaba el verdadero Israel de Dios. Ahora Manasés. Aquí habla de Manasés, pero en la lista del Antiguo Testamento se habla de Efraín y Manasés como una sola misma tribu. Aquí está independiente. Manasés fue el hijo de una egipcia con la cual Jacob se casó. Jacob se casó con una egipcia y tuvieron un hijo que lo llamaron Manasés. Entonces Manasés ciertamente era medio gentil o gentil. Entonces volvemos a lo mismo. Dios está hablando aquí de gentes redimidas, no específicamente judías en un sentido étnico, sino en un sentido espiritual. El Israel espiritual, los circuncisos de corazón, que incluyen también gentiles. Las listas del Antiguo Testamento también incluían a José y eran igualmente representadas con la tribu de Manasés y Efraín como una sola. Pero aquí habla de la tribu de José y no la identifica de la misma manera, dando a entender que se trata de hijo de Dios y no de un Israel étnico. Ahora, Dan estaba en la lista del Israel étnico en el Antiguo Testamento. En esta lista no está. Si usted ve la historia de Dan, ellos fueron los primeros en empezar a adorar ídolos. Y así lo hicieron por 500 años hasta que el día del cautiverio de la tierra, Jueces 18:30. Una de las cosas por las cuales Dios está irado es la idolatría. Lo vimos en Ezequiel capítulo 9. Dios está irado con la idolatría. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y Efraín también estaba en la lista del Antiguo Testamento, pero en esta lista que veremos en capítulo 7 de Apocalipsis no está Efraín. Es la misma situación. Efraín imitó o siguió los pasos de Dan y sustituyó la adoración de Dios por adorar igualmente ídolos. Lo pueden leer en 1 Reyes capítulo 12, verso 29. Fue la segunda tribu en ir en pos de la idolatría y apartarse del Dios real, del Dios verdadero. Entonces vemos aquí que Dios siempre quiso y quiere salvar gente de toda tribu, lengua, linaje, pueblo y nación. ¿Cómo lo hace? Sellando a los suyos. Sellando a los suyos. Dios siempre ha salvado a un pueblo específico, tanto de gentiles como judíos, dentro del pacto de gracia hecho por Dios. Jesús lo expresó. San Juan 6, 37 a 39. San Juan 6, del 37 al 39 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, o el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día final. Por Jesús podemos nosotros en el día final estar de pie, sostenernos. Este capítulo se titula, o el título del sermón se titula: Dios, el único que nos puede sostener en aquel día final. ¿Quiénes podrán sostenerse? Los judíos solamente, no, judíos y gentiles, que han sido redimidos, comprados, perdonados, justificados, limpiados por la sangre del Cordero, el león de la tribu de Judá.
En otras palabras, los que fueron sellados por el Dios que da vida a los muertos. De no ser por la proactividad santa de Dios, quien soberanamente nos buscó primero, usando a la iglesia como causa secundaria para que se nos fuese predicado el Evangelio, nosotros no podríamos tampoco sostenernos en pie en el día del gran juicio final. De no ser, mis hermanos, por la misericordia de Dios hacia nosotros. No hay nada de qué jactarnos en ese día, de nada nos jactaremos. Gloria a Dios por su misericordia. ¿Quiénes seremos entonces protegidos en el día del gran juicio de Dios? Nosotros, la iglesia, el pueblo de Israel espiritual, la iglesia universal, cada iglesia local de creyentes genuinos, sellados por el Espíritu Santo. Pregunta, ¿te ha sellado Dios? ¿Te ha dado vida el Espíritu Santo de Dios? De hecho, San Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. El sello del Dios vivo, el Espíritu Santo es el que da vida. ¿A quiénes? A gente muerta, pero que fue dada a Jesús antes de la fundación del mundo por el Padre, para que Él fuera y lo resucitara en el día postrero. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre no somos. ¿Te identifican como Cristo en tu vecindario? O sea, ¿te identifican como cristiano? ¿Te identifican como cristiano en la empresa? ¿Te identifican como cristiano en donde vas? ¿O eres confundido entre la multitud como aquellos que moran en la tierra? ¿Amas al pueblo de Dios o lo aborreces? ¿Hablas de Cristo en las redes sociales? Porque las redes sociales ciertamente manifiestan todo lo que hay en nuestra mente. Y los que han sido sellados por Dios, tenemos algo que nos identifica y nos ayuda a externalizar lo que hay en nuestro corazón, y es lo que decimos. ¿Cómo lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? Nosotros debemos preocuparnos por predicar a Cristo, pensar en Cristo, comer de Cristo, alimentarnos de Cristo, para hablar de Cristo. Estamos entonces hablando de Cristo, proclamando la verdad, yendo en pos de aquellos que sabemos que Dios hará un llamado eficaz a su corazón, que hará esa circuncisión en el corazón, aquellos escogidos que Dios va a sellar. Bueno, Dios los va a sellar cuando selló. De verdad, pidámosle a Dios cada día que nos ponga gente para poder predicar a Cristo. No hay que ser misioneros, hay que estar dispuestos a predicar a Cristo y ser misioneros mientras vamos a la pulpería, al supermercado. Podemos dar un tratado a aquel que nos atiende en una estación de gasolina, aquel a quien nos cobra el peaje. Por todo lado podemos predicar a Cristo. Dios quiere que prediquemos a Cristo, porque cuando el último de los sellados esté sellado, el último de los escogidos, entonces vendrá el fin. Este capítulo es un interludio, está respondiendo esa pregunta de manera positiva. ¿Y quién podrá sostenerse entonces? Bueno, los que Dios ha sellado, porque Dios los va a proteger y Dios los va a sellar. Y tenemos una protección especial para que aquí en el día del juicio podamos decir, Señor, por gracias a ti, porque la salvación es del Señor, por tu misericordia podemos estar de pie por los méritos de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en 8 con los siguientes versículos, los redimidos de todas las naciones. Por ahora vamos a orar. Dios y Padre Santo, te adoramos y te damos gracias. Te pido, Señor, que aquel que escuche este mensaje, que él tenga un corazón bereano y pueda indagar cada vez más en lo que hemos explicado. Muy pocas personas piensan así en cuanto a teología escatológica, pero Señor, pon ese deseo de aprender más y de escudriñar más tu escritura con un corazón bereano. A nosotros ayúdanos a predicar a Cristo, a manifestar a Cristo y estar agradecidos, porque en el día del gran juicio estaremos de pie. Y sabemos que no podríamos estar exentos de persecuciones, de tribulaciones, de cárcel, de muerte, de hambre o de desnudez. Mi Dios, reconocemos que hoy en día hay muchos cristianos allá en Corea del Norte, en Afganistán, en Nigeria, en países musulmanes, que muchos hermanos cristianos ahora mismo están siendo muertos, encarcelados, amenazados
para que dejen de predicar a Cristo, para que dejen de congregarse en sus iglesias humildes, que muchas veces están en casas, están siendo amenazados para que dejen de hablar de Cristo, o de otra manera sus casas serían incendiadas con ellos adentro, y ellos siguen predicando a Cristo. Oramos por la iglesia perseguida. Ten misericordia y ayúdanos a nosotros a ser agradecidos, porque aún no estamos siendo perseguidos como ellos aquí en Costa Rica o en Latinoamérica. Por ende, ayúdanos a aprovechar el tiempo y predicar a Cristo ahora que podemos con toda libertad. Ten misericordia al gobierno, perdona sus pecados, danos otro gobierno, Señor, que te tema, pero sabemos que venga lo que venga, tú estás en control, tú siempre lo has estado, y todo se va a ir alineando hacia el día del gran juicio final. Gloria a ti, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos, y si Dios quiere, de hoy en 8 seguiremos con lo que resta del capítulo 7. Dios les bendiga.